El control constitucional no solamente corresponde a los pocos guardianes en cabeza de las autoridades judiciales y de los organismos de control, corresponde a toda la sociedad. Y vamos a ver la intervención completa de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, en su intervención hoy en Asobancaria 2025, 6 de junio. Explicó allí el modelo económico real de Colombia. Habló también de que en todos los escenarios siempre trabajamos con un eje temático como es el modelo económico. También habló de la elaboración de la Constitución del 91, donde participó como asesor. El modelo económico, dice, es modelo económico social de mercado, no el de economía ni liberal ni de otros que hablan políticos. La política, dice, podía ir mal, pero la economía debía estar bien. Hay que mantener el orden financiero económico aplicado por generaciones. Las sentencias de los años 90 definieron al Banco de la República y su independencia y autoridad pública separada de la política. Habló también del derecho a la moneda sana, que es un derecho colectivo. También habló del Estado de Derecho, que es igual a fijar límites a la arbitrariedad del poder estatal. También dice que impedir que se desborde la función constituyente es misión de la Corte. También dijo la Constitución política es un pacto donde se distribuyen competencias, supremacía de la Constitución y que es un entramado de principios de pesos y contrapesos. También dice no podemos hablar de libertad si no está separado el poder y es evitar así el ejercicio arbitrario y garantizar el ejercicio ilegítimo. No podemos hablar de libertad si no está separado el poder y es evitar el ejercicio arbitrario y garantizar el ejercicio legítimo. El interés general, dice, no es el interés de las mayorías, sino el interés de todos. Respetar las minorías, pero la inclusión de todos en la política pública. También habló por allí del golpe de Estado de hace 70 años, más de 70 años, donde fuimos sometidos a una dictadura y cómo la sociedad civil, los estudiantes, los banqueros industriales se pusieron de acuerdo, también los banqueros, para restablecer el orden constitucional. También dice las autoridades no están para perturbar el orden público, esto le llega a Petro, no están para llamar al odio o a la división de la sociedad. Y por último hace un llamado bien importante, el control constitucional corresponde a toda la sociedad, el control constitucional corresponde a toda la sociedad, nos corresponde a todos. Vamos a ver la intervención completa. De ese orden constitucional, el sistema económico ha sido un elemento fundamental, como que es un eje axial de la Constitución. Sin un sistema económico no podemos trabajar en un sistema político. Sin un sistema económico no podemos trabajar igualmente con un modelo de gobierno. Tampoco podríamos trabajar adecuadamente con un modelo territorial de Estado. Y no podríamos trabajar, lo más importante, con el ejercicio de las funciones públicas para la garantía y efectividad de ese orden constitucional y para garantía y efectividad de los derechos y de las demás garantías que establece siempre una constitución política. Por eso en todos los escenarios siempre trabajamos en las distintas constituciones con un eje temático como es el modelo económico. Y aquí, por favor, gracias por su atención, doctor Roy. Muchas gracias. Y aquí, por ejemplo, hemos construido, y no de ahora, sino desde hace buena parte, más de un siglo, un modelo económico que se empezó a diseñar en la Constitución de 1863. Y a partir de 1936, cuando empezamos a hablar de la función social de la propiedad, y al mismo tiempo ahora con la función social de la empresa, y adicionalmente con los demás elementos propios de un sistema, hemos construido en la Constitución del 91 un modelo económico que algunos creen equivocadamente que corresponde a otro que no es el que está previsto en la Constitución. Algunos creen que el modelo económico colombiano es un modelo liberal. Algunos creen que es un modelo neoliberal. Algunos creen inclusive que podría llegar a ser un modelo mixto, más de economía socialista o neosocialista. Ninguno de los anteriores.
la Asamblea Nacional Constituyente, y yo estuve allí durante los 150 días en los que se trabajó la elaboración de la Constitución del 91, en esa época como asesor y funcionario del Banco de la República, entre otras cosas para diseñar y construir lo que hoy es el modelo de banca central que quedó plasmado en la Constitución. Diseñamos en esa Constitución del 91, los que sí fuimos a expedir la Constitución del 91, diseñamos un modelo de economía que es el modelo de economía social de mercado. Ese no es un modelo de economía neoliberal. Pelean contra los molinos de viento aquellos que sostienen eso, porque lo que está en la Constitución es un modelo de economía mixta, y en ese modelo de economía mixta, un modelo de economía social de mercado, caben las competencias de las autoridades públicas para regular la economía, para inspeccionar, vigilar y controlar la actividad económica, para dirigir la economía, lo mismo que para intervenir en ella cuando sea necesario, en los casos en que los fines que la Constitución consagra así lo exigen. Pero también cabe y hay que respetar los derechos y las garantías que en materia económica, al lado de los derechos y las demás garantías, existen en la Constitución para el desarrollo de la iniciativa privada, la libertad económica, la libre competencia económica y, por supuesto, distintas actividades que, como las actividades financieras, bursátil, aseguradora o cualquiera otra que tenga por objeto el manejo y aprovechamiento de los recursos captados del público, la Constitución contempla. Por eso la Constitución del 91, entre otras cosas, consagró a iniciativa nuestra, y de puño y letra yo lo escribí en los proyectos de la Constitución, que la actividad financiera y las demás actividades relacionadas con ella, la actividad aseguradora, la actividad relacionada con la captación de los recursos del público, es una actividad de interés público, es lo que quedó plasmado en el artículo 335 de la Constitución, que debe ejercerse no con discrecionalidad como se ejercía antes, sino bajo los principios y la tutela del orden público y del orden jurídico, y bajo la tutela que establece íntegramente el orden jurídico, que en ese caso implica obrar con sujeción al ordenamiento jurídico. Razón por la cual se debe ejercer en los términos que la Constitución y la ley contemplen, inclusive las facultades de las autoridades para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y por supuesto para las facultades de intervención. Llegar a la Constitución del 91 con esas materias no fue fácil, porque había que repasar toda la historia, y a eso, por eso me referí que hay que repasar la historia. La historia del sistema financiero no es una historia reciente. Basta con mirar que los primeros bancos se constituyeron a partir de la primera ley de bancos de 1867, y a partir de 1871 crearon en Colombia 48 bancos, todos bancos de emisión, pero al mismo tiempo bancos que tenían por objeto principal la captación de recursos del público con el objeto de cumplir sus funciones de intermediación. Y luego, en 1923, se ajustó esa ley, que era ante todo de sociedades comerciales de crédito, para adaptarla a las condiciones modernas del mercado de la época, y bajo la tutela de la misión Kemmerer, ustedes se acuerdan, que se expidió la Ley 45 del 23, que además estableció un excelente sistema de supervisión financiera con la creación de la Superintendencia Bancaria. Pero adicionalmente requirió todos los ajustes que necesitó, especialmente el sistema financiero a partir de las crisis de 1981, 82, 83 y 85, lo que nos permitió crear para resolver la crisis, especialmente en materia de solvencia financiera. Ahí nos permitimos crear, y yo estuve ahí haciéndolo, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en 1985, y lo pusimos en funcionamiento para resolver esa crisis, y por fortuna se resolvió. Y por esa razón hubo que adaptarse luego la ley de bancos, como se hizo con la Ley 45 del 90, y más adelante sujetarla a lo que establece la Constitución, y por eso se expidió el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero del 93 con las modificaciones que se le han venido incorporando. Y también la historia nos registra que si en algún momento hubo problemas en materia financiera fue justamente en el siglo XIX con la creación del Banco Nacional,
que tuvimos que liquidarlo a finales del siglo XIX porque finalmente no cumplió con los objetivos que se habían propuesto especialmente a partir de 1886. Y ahí dimos pasos y sobresaltos, errores y equivocaciones, como entregarle las facultades de emisión al gobierno a través de las juntas de emisión de Bogotá y de Medellín. Y luego con la gran equivocación de entregarle a un banco exclusivamente privado, con unos objetivos no tan santos, que fue el Banco Central en 1905, que finalmente fracasó las competencias en materia de emisión. La reforma constitucional del 1910 nos demostró que había que resolver un problema que sí se había generado, no por culpa del sistema financiero, sino por culpa del gobierno de la época, en cuanto se refiere a una mala administración del sistema de banca de emisión, que nos condujo a un papel moneda que nos llevó a unos estragos en la economía, especialmente en las épocas de guerras civiles, que nos generaron unas hiperinflaciones no registradas en esa época en ninguna parte del mundo. Y por fortuna, después de la reforma constitucional del 10, el país se dedicó a trabajar alrededor de 34 proyectos de ley entre 1911 y 1922, hasta que se expidió, antes de que llegara la misión Kemmerer, la ley 30 y luego la ley 117 del 22 para autorizar la creación, como se hizo, del Banco de la República, bajo unas reglas de ortodoxia financiera, que al crearse el banco le permitieron de nuevo a la economía nacional y especialmente al sistema de banca central, en esa época de banca de emisión, y luego al sistema financiero, contar con las reglas más interesantes para a partir de ahí restablecer la confianza en el sistema financiero, en el sistema de banca central y la confianza en el sistema económico en general. Y con todos los vaivenes que hemos tenido en materia política, especialmente después de que se restableció lamentablemente la violencia en 1930, a pesar de todo ello, el sistema financiero siempre se mantuvo muy fuerte para atender a las necesidades de las comunidades y de las personas en particular. Por eso durante muchos años se acuñó acá en Colombia la frase según la cual la política podía ir mal mientras tanto la economía fuera bien, y mientras tanto la economía iba bien, porque tenía un soporte muy fuerte que era justamente el sistema financiero. Y sobre esa base es por lo que yo puedo decir con toda tranquilidad que en la Constitución del 91 se han construido además las herramientas fundamentales para garantizar que hay que mantener, conservar ese orden financiero, ese orden económico y esa estabilidad que nos dieron durante muchos años las generaciones que anteriormente nos legaron una estructura en el manejo económico y en el manejo financiero en particular. Por eso, si algo está perfectamente regulado en la Constitución, son las competencias que para garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la actividad financiera o cualquiera otra que tenga por objeto el manejo, el aprovechamiento o la realización con motivo de la captación de recursos provenientes del ahorro privado, es lo que se dejó en esa Constitución para que el Estado pueda regular la actividad financiera, que es lo que dice el artículo 150, numeral 19, en donde en el literal de a su turno se establece que lo debe hacer el gobierno bajo las reglas generales que establece la ley. Y que también debe haber unas facultades de inspección, vigilancia y control que siempre se mantuvieron firmes para garantizar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero y que hoy, por fortuna, cumple con mucho rigor la superintendencia financiera después de tantos años de experiencia como superintendencia bancaria y con la fusión que en su momento oportunamente se hizo de la superintendencia de valores. Y también las facultades de regulación y de intervención en el sistema financiero que deben ser ejercidas conforme a la ley. Lo mismo que las facultades de inspección conforme a la ley. Todo eso está previsto en los artículos 150, 189 y 335 de la Constitución en concordancia con aquellos artículos que permiten la dirección de la economía y al mismo tiempo la intervención en ella. La Corte Constitucional, a partir de esas normas, ha dictado varias sentencias para garantizar justamente que todo el actuar del sistema financiero se cumpla de conformidad con esas reglas que la Constitución ha trazado. Y por ello las sentencias, especialmente de los años 90,
tratándose del alcance y definición de las competencias del Banco de la República, que se definió como una organización autónoma fuera de la estructura de las ramas ejecutiva o legislativa o judicial, mucho menos del poder público, para garantizar que haya una autoridad pública que ejerza las funciones de banca central de manera separada a las funciones que tiene a su cargo o de las autoridades que tiene a su cargo el manejo de la política fiscal. La historia registra que cuando se confundió el manejo fiscal con el manejo monetario, se generó un desastre económico. Y por eso con preocupación uno ve que a veces, en los últimos años, algunos plantean la posibilidad de usar la emisión como herramienta de ingreso público, como un instrumento que llamaríamos, como antiguamente se llamó, de arbitrio fiscal para resolver las penurias de las finanzas públicas. Volver a esas épocas sería gravísimo si algún día se pretende otra vez hacer lo que se hizo a finales del siglo XIX, que generó los peores desastres económicos. Pero ahí hay unas reglas en la Constitución que nos garantizan la autonomía de la banca central y que nos permiten garantizar un derecho colectivo, un interés difuso que es el que se llama el derecho a la moneda sana, el derecho a la estabilidad monetaria, el derecho a una economía fuerte, que es un derecho o un interés colectivo. Y a su turno, la jurisprudencia ha hecho respetar esas normas, inclusive del análisis de constitucionalidad de la Ley 31, que es la ley orgánica del Banco de la República, y ha hecho respetar al mismo tiempo las reglas que están previstas en el Estatuto Financiero para determinar, como lo ha hecho en varias de sus sentencias, que estas actividades deben cumplirse con esa finalidad pública, pero de interés social, perdón, de interés público y como un servicio público, y especialmente en los momentos de mayores dificultades. Se acordarán ustedes las sentencias que la Corte profirió en aquellas épocas, en donde era necesario intervenir algunas regulaciones sobre el UPAC, o en el más reciente, con el objeto de garantizar en la época de la pandemia del COVID-19 unas regulaciones que permitieran garantizar el flujo de recursos necesarios para mantener la liquidez de la economía. Total, que desde el punto de vista constitucional, la jurisprudencia de la Corte no ha sido ajena al interés que hay sobre el mantenimiento y la estabilidad en el sistema económico a partir del eje axial que la Constitución contempla. Y si eso es así, ello obedece fundamentalmente, como siempre lo ha hecho la Corte Constitucional desde su creación y su puesta en funcionamiento a partir de 1991 y su puesta en funcionamiento en el 92, o sea, hace 33 años, vamos para 34, que es necesario siempre estar atento al manejo institucional para garantía y efectividad del desarrollo institucional, para garantía y efectividad de la prevalencia del orden constitucional y para garantía y efectividad de lo más caro que hemos construido durante esos 215 años, la democracia, en una organización que con un sistema político como el nuestro es una organización republicana. Por esa razón es importante, y por eso quiero centrar mi atención en estos últimos minutos, en señalar que la historia constitucional puede entenderse siempre, y así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Constitucional acá, o la Corte Constitucional a partir del 91, o cualquier Corte Constitucional del mundo, como una lucha constante por sujetar al poder estatal a que se comporte conforme a las reglas, principios y procedimientos. Basta recordar que desde la Carta Magna de 2015, pasando por las revoluciones inglesa, americana, francesa y las propias revoluciones hispanoamericanas hasta llegar a las luchas constitucionales del siglo XX, el objetivo común ha sido fijar límites al poder para proteger la libertad y la dignidad de las personas. Y los grandes principios del constitucionalismo, como de la doctrina del equilibrio del poder, la idea de los derechos fundamentales o el concepto del Estado de Derecho, tienen como fin último, el cual consiste en fijar límites a la arbitrariedad que puede surgir como parte del ejercicio del poder estatal. Por eso se instauraron los controles judiciales sobre la actividad pública,
el control judicial sobre la actividad administrativa que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa y de manera muy particular el Consejo de Estado. Por eso creamos nosotros la jurisdicción constitucional para ejercer el control sobre la actividad legislativa e inclusive para impedir que se desborde el ejercicio de la función constituyente y que el Congreso, cuando reforme, como lo puede hacer la Constitución, lo haga conforme a las reglas que la Constitución contempla. Y que si tiene que ejercer la facultad de reemplazar la Constitución y que si se tiene que operar solamente la reforma, el Congreso solo la reforme, pero no la sustituya, porque el que tiene el poder de sustituir una Constitución o los ejes temáticos de ella ya no es el Congreso, sino una Asamblea Constituyente o directamente el pueblo. Y por esa razón la Corte ha ejercido esos instrumentos, porque esos son los que se han determinado o se han establecido en la Constitución con el objeto de poner en interdicción la presunta arbitrariedad del legislador, del Ejecutivo o inclusive de cualquiera que detente el poder. En tiempos de estabilidad, la defensa de la democracia constitucional puede parecer un ejercicio teórico. Sin embargo, en momentos de tensión institucional, se convierte como hoy en una necesidad urgente. Hoy más que nunca, esa necesidad nos convoca y nos llama a todos, y por eso agradezco mucho que en este escenario se presente la voz de la justicia constitucional. La democracia constitucional no es simplemente un sistema de gobierno, no es solamente un sistema político, es un pacto que asegura la convivencia pacífica y garantiza ante todo los derechos de los ciudadanos. Un pacto que no depende solo de la letra de la Constitución, sino fundamentalmente de la voluntad común de someterse a unas normas que trascienden la coyuntura y los intereses particulares. Ese pacto, recordémoslo hoy, se expresa en la distinción y distribución de competencias entre los órganos que integran el poder público y en la supremacía de la Constitución, así como en la existencia de instituciones fuertes y legítimas, capaces de resistir las presiones y aún las pasiones políticas. Ese entramado de principios y normas, de pesos y contrapesos, constituye el marco funcional de la democracia, un escenario de legitimidad que permite que las diferencias no deriven en conflictos irreconciliables o su solución a través de la violencia, sino que sean resueltas mediante el diálogo, el respeto y la deliberación democrática. No podemos hablar de libertad, como lo advirtió entre otros Montesquieu, si el poder de juzgar no está separado del poder de legislar o del poder de administrar. Y esas palabras formuladas hace muchos siglos justamente nos invitan hoy a mirar de nuevo por qué y para qué se hizo la separación de funciones, que es lo que antiguo se llamaba la separación de poderes, para evitar el uso arbitrario en el ejercicio del poder y para garantizar el ejercicio legítimo del mismo, lo mismo que para garantizar la eficacia y el respeto de los derechos de las personas. El equilibrio institucional es el instrumento a través del cual se garantiza que las decisiones respondan al interés general y no por la conveniencia de unos pocos. Y aquí es muy importante tener presente que hoy el interés general no es el interés de las mayorías. El interés general es el interés de todos, porque hay una expresión que exige la Constitución que hay que respetar, y es el respeto de las minorías y al mismo tiempo, como consecuencia de ello, la inclusión de todos en la adopción de las distintas políticas públicas. Por lo tanto, hay que tener presente, y siempre lo digo en todos los escenarios, a la pregunta de cuántos somos y cuántos son en particular los colombianos, un dato que a veces se nos olvida. Somos casi 53 millones de colombianos que vivimos en este territorio y ya casi son 10 millones de colombianos que han tenido que salir de Colombia para encontrar un destino distinto o inclusive
obtener el respeto de sus derechos y garantías en el exterior. Razón por la cual somos 63 millones de colombianos que demandan de las instituciones públicas una respuesta. No debe haber respuestas para una mayoría electoral en una contienda en donde no participan todos, sino que las respuestas de la política pública deben comprometer justamente los intereses de la totalidad de los colombianos residentes en Colombia como los residentes en el exterior. Y en ese sentido, cuando hablamos de 63 millones de colombianos, 10 que esperan retornar algún día a Colombia para volver a encontrar su casa, su familia, sus amigos, sus costumbres, y al mismo tiempo encontrar aquí el repaso de la historia de sus antecesores, de todos los que de alguna u otra manera construyeron la República, significa que esta sociedad, la sociedad civil en la que nos movemos todos, en la que los sujetos que realizan la actividad económica en ejercicio de los derechos políticos, pero en los derechos civiles y fundamentalmente en ejercicio de los derechos económicos, y que constituye la sociedad civil, es una sociedad que debe estar ahí, siendo un grupo de personas respetada por todas las autoridades. Estamos recordando este año los 78 años y justamente en este mes de junio del golpe de Estado que se le instauró a la democracia en 1953. No nos podemos olvidar de ello. Ahí surgió lo que llamo yo un apagón constitucional, que nos llevó a un oscurantismo en el que en época en la cual 1953 al 57 creímos que íbamos a recuperar la paz y resulta que fuimos sometidos a una dictadura que nos generó eso, un apagón constitucional. Y fue la sociedad civil, la sociedad integrada por los agricultores, por los comerciantes, por los banqueros, por los industriales, por los estudiantes, por las mujeres y hombres de Colombia, los que finalmente a partir de 1957 empezamos a pensar, o empezaron ellos a pensar, en que había que restaurar el orden constitucional. Y eso fue lo que nos llevó exactamente hace 68 años a convocarse a hombres y mujeres para que decidieran el futuro constitucional de nuevo del país, que fue lo que se decidió el 1 de diciembre de 1957, cuando se convocó al pueblo para que definiera, no solamente en un plebiscito, sino en un referendo constitucional, cuál debería ser el orden constitucional que debería restablecerse en la República. Y eso fue lo que dijo el pueblo. La Constitución que debe regir es la del 86 con todas las reformas hasta el 47 y derogó todas las reformas que se hicieron desde el 48 hasta el 57, inclusive las de la Asamblea Constituyente de bolsillo que había creado el régimen en esa época de la dictadura. Y entre la sociedad civil y las instituciones que luego se restauraron a partir de 1957, recuperamos otra vez el orden constitucional. Y esa es la razón por la cual en este evento invoco el respeto y otra vez la invitación a la sociedad civil para que ella, que es la que le da vida a las instituciones, es la voz que recuerda a los gobernantes su deber de servir y de no de dominar, de convencer y de no conquistar, esté siendo siempre respetada. La sociedad civil es el espacio donde la ciudadanía ejerce su derecho a participar activamente, a cuestionar y a proponer, convirtiéndose así como se ha hecho en el contrapeso esencial para evitar que el poder, por legítimo que sea, se transforme en un instrumento de abuso. Y esa fe y ese compromiso colectivo sostienen la esencia de la democracia y la protegen de los vaivenes del poder político, garantizando que la ley y la justicia no sean palabras vacías, sino principios vivos y eficaces. Por esa razón, la participación de la sociedad civil es un pilar indispensable de la democracia constitucional. Sin ella, las instituciones pierden su conexión con la ciudadanía y corren el riesgo de quedar capturadas por intereses particulares, inclusive de los gobernantes de turno. Con ella, la democracia se fortalece y se renueva constantemente, porque la sociedad civil
no es un obstáculo para la gobernabilidad, al contrario, es el mejor antídoto contra la arbitrariedad y contra el dogmatismo. Las instituciones democráticas puede que no sean perfectas, pero son un instrumento adecuado para garantizar el ejercicio mismo de la democracia. Vuelvo a repetir que la verdadera fuerza de una democracia no radica en la unanimidad, sino en la capacidad de sus instituciones constitucionales para proteger el disenso, protegerla a las minorías y garantizar que ningún ciudadano quede excluido de los beneficios del progreso. A su turno, debo señalar que la legitimidad de las instituciones no emana de la fuerza ni de la popularidad pasajera, sino del respeto de los valores fundamentales que la sostienen, como son la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos. Y sobre esa base, yo llamo la atención hoy que las autoridades están constituidas para defender, como lo ordena la Constitución, los principios y los valores fundamentales de la sociedad, para garantizar el orden político, para garantizar el orden económico, para garantizar el orden social y el orden ecológico. Las autoridades no están constituidas para llamar al desorden, ni mucho menos para perturbar el orden público. La obligación de las autoridades es mantener, conservar y restablecer el orden público, inclusive cuando fuere turbado. Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia pacífica y el normal funcionamiento de las instituciones. No lo están para llamar al odio ni a la división de la sociedad civil. Como ha enseñado la historia, y nosotros sí que tenemos historia, las instituciones sólidas e independientes son el escudo de la democracia frente a los intentos de concentración del poder y el mejor antídoto contra el abuso y la arbitrariedad. Allí donde las instituciones funcionan con autonomía y responsabilidad, no se van a delimitar los derechos ni las garantías. Allí donde, al contrario, las instituciones funcionan con autonomía y responsabilidad, se debilitan los llamados a las rupturas constitucionales, pues la confianza de la ciudadanía en el sistema crece y la legitimidad del orden jurídico se refuerza. Como decía Madison, uno de los arquitectos del constitucionalismo moderno, todos los gobiernos deben tener suficiente poder para gobernar, pero también deben estar suficientemente controlados para evitar que destruyan la libertad que prometen proteger y que finalmente no lo hacen. Y esta reflexión subraya que el poder público, por legítimo que sea, siempre requiere límites y controles, no solo para garantizar su eficacia, sino para preservar la esencia de la libertad. De ahí la importancia de un sistema de frenos y contrapesos que tiene en esta rama judicial independiente y autónoma y que constituye en este instante con sus cabezas y con toda la rama judicial a través de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, en los guardianes del sistema jurídico y en el sistema político inclusive del país. Así se asegura que cada órgano del Estado actúe dentro de su ámbito de competencias, evitando que las pasiones o los intereses particulares prevalezca sobre el Estado de Derecho. En este escenario, por lo tanto, reclamo y llamo a la atención de que lo que debe imperar es la expresión de la democracia constitucional. Y por esa razón, creo que las democracias donde las instituciones funcionan, donde el Poder Judicial mantiene su independencia, donde el Legislativo ejerce su función de control político y donde los órganos judiciales son los guardianes efectivos del interés público, los llamados a la ruptura institucional pierden fuerza. No encuentran eco en la sociedad civil que confía en la capacidad del sistema para resolver sus problemas y canalizar sus aspiraciones de forma pacífica y sus instituciones.
Por eso es necesario, y este es un ejemplo de ello en este tipo de convenciones, mantener vivo ese compromiso y al mismo tiempo exigirlo de quienes gobiernan y de quienes son gobernados. Ese es el mayor acto de patriotismo que debemos realizar hoy más que nunca. Exigir que las autoridades cumplan la Constitución y cumplan la ley, que cumplan y respeten las decisiones judiciales. Porque si las instituciones funcionan, la democracia resiste. Y si la democracia resiste, la dignidad y la libertad de cada ciudadano seguirá siendo hoy y siempre el horizonte que da sentido a nuestra vida común. Por esa razón, hoy más que nunca, conforme lo hacemos todos los días los jueces y especialmente los jueces constitucionales, los invito a renovar juntos nuestro compromiso con la democracia constitucional y el respeto del orden constitucional. La defensa del orden constitucional y de la democracia no es una causa de pocos. No solo corresponde a la Corte Constitucional, a quienes le han confiado la guardia de la supremacía y la integridad de la Constitución. Es una tarea de todas las autoridades, inclusive de quien tiene a su cargo hoy como jefe del Estado, que simboliza la unidad nacional, el respeto del orden constitucional, del bloque de constitucionalidad, de la ley y de las decisiones judiciales. Y esa es una tarea, además, que debe cumplir igualmente toda la sociedad civil. El control constitucional no solamente corresponde a los pocos guardianes en cabeza de las autoridades judiciales y de los organismos de control, corresponde a toda la sociedad. Y si lo hacemos entre todos, porque es un propósito de todos, así podremos asegurar que Colombia continúe siendo una nación de oportunidades y no de arbitrariedades. Un país de leyes y no de voluntades, donde cada uno de nosotros tenga la certeza de que nuestros sueños y nuestras libertades estarán protegidos por un orden justo, legítimo y duradero. Los invito, en consecuencia, a trabajar, y especialmente en el sector financiero, que ha sido un sistema fuerte, un sistema sólido durante tantos años, a trabajar con esperanza, con dedicación y esfuerzo para mantener la concordia, para recuperar la paz, lo mismo que el normal funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica como garantía para la efectividad de los derechos y garantías fundamentales. El futuro está en sus manos. Muchas gracias.